Bueno, vamos volviendo a poco. Lo que les voy a pedir, por favor, no es de mala onda ni nada, a todos, es que cuando nos conectemos, desactivemos el micrófono y que hable solamente la persona que va a hablar. Si habla un alumno, quiere consultar algo, desactiva. ¿Cuánto sale con impuestos completos? Justo se cortó. Para que estoy hablando, justo por eso. Cuando hablemos, por favor, pidamos la palabra, si estamos ordenados, si no hablamos encima del otro, porque se hace confuso si no. Y lo mismo cuando nos conectamos recién a la mañana, se escucha por ahí que hay gritos, etc. Desconectemos todo y después vamos a habilitar. Bien, consultas sobre lo expuesto, sobre el tema de la materia, la aprobación, los trabajos prácticos. ¿Alguna consulta? Yo, profe, tengo una duda. Sí. Si las clases las grababan y las subían al campus o no. Sí, la idea es que estas reuniones se graben todas y entre el fin de semana y el lunes, martes, yo las subo al Más Campus. Así les queda para que la vean después. Pero de todos modos tenés los jueves ya las filminas conversadas por mí. Tenés la reunión del sábado grabada. Es decir, por más que no te hubieras grabado o por ahí si hubiera pifiado la grabación, tenés las filminas. Y si las filminas no existen, tenés la grabación del sábado. O sea que tenés siempre herramientas para estudiar. Sí, sí, perfecto. Ahí alguien preguntó si por qué no por Meet. No hay quórum por Meet. Por eso. ¿Qué es Meet, Meeting. Google Meeting. Ah, el Meeting no funciona. No funciona bien. No sabemos por qué, pero no funciona bien. Bueno. Bueno, nada, Raúl, si querés ir arrancando. Lo que les voy a pedir mientras arranca Raúl con la introducción, que vayan armando los grupos. Y una consulta que les queremos hacer a todos es ¿qué prefieren en el sentido de la idea? Hay dos opciones. Como bien dije, a las 11, entre 11 y 11 y media, cortamos el Zoom y ustedes se ponen con los trabajos prácticos de lleno. Tenemos dos opciones ahí. Una, la que veníamos haciendo, es abrir un foro en el aula virtual y que el líder o cualquiera vaya preguntando. Hay consultas que vayan surgiendo en el trabajo práctico. Y se me ocurre tal vez otra opción que es por ahí hacer, en ese caso, un Zoom o un Meet, ahí sí puede ser, en el cual estemos, no hace falta que estemos con las cámaras habilitadas, todo en ese momento, ni el micrófono ni nada, y que esté ese Meet o ese Zoom, y si surge alguna consulta, alguien lo haga por ahí y lo hagamos así, digamos, hablado. O por escrito en el foro, en un foro. La desventaja del foro es que por ahí llega tarde. Por ahí te dice, profesor, le escribí hace 20 minutos. Bueno, pero llegó recién. O sea, pasa eso con los foros. Y con el Meet no queremos invadir su privacidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que seguramente ustedes como equipo van a hacer Meet o Zoom de esta manera y van a trabajar así. Entonces, no queremos por ahí invadir eso. A lo sumo, si desconectan el micrófono no nos escuchamos, si no hay problema. Pero bueno. Nada, ustedes eligen qué quieren hacer. Para hoy no, pero sí a partir del sábado que viene. Bien. Abrir el foro o no. Raúl, podés empezar si no hay consultas. Sigamos. Sobre la materia. Si me habilitas para que yo pueda ¿Estás habilitado? dar la filmina. Ahora sí. Bueno, vamos a ver en esta primera clase toda la parte pertinente a análisis de negocios. Digo, cuando entramos a analizar
las funciones de la administración, como bien le dije antes, las funciones de la administración son básicamente 4. Recursos humanos, finanzas, comercialización o marketing y producción. Pero de alguna manera siempre existe producción porque existe la idea de comercialización. Digo, nos acordamos de la rueda operativa. La rueda operativa que se estudiaba en la administración nacía de la idea del producto, luego tenía la función de producción, luego la función de comercialización, luego cobros, compras, pagos y de vuelta volvía a girar la ruedita. De alguna manera, fíjense ustedes que la comercialización está unida al punto de la producción. Quizás por eso el coso de este tema de análisis de negocios. De alguna manera, digo, la parte de análisis de negocios también implica pensar que los negocios provienen de empresas. Digo, las empresas, la clasificación por objetivo, de alguna manera hay 2 tipos de empresas de productos y empresas de servicios. Empresas que producen y comercializaciones bien tangibles como productos, por ejemplo una automotriz, y empresas que producen servicios, por ejemplo una empresa telefónica. Los tipos de empresas pueden ser micropymes, pymes, medianas o grandes. Ustedes ya saben por definición cuándo una empresa es pyme, cuándo una empresa es mediana y cuándo una empresa es grande. Por ahí alguna vez se tomó en función de los recursos humanos o la cantidad de personas que hubieran en una empresa y por ahí en función de la facturación de una empresa. Después por tipos de empresas, por su actividad pueden ser sector primario, secundario, terciario. Primario es aquella que se dedica a la extracción, secundario a extracción y comercialización, y terciario es servicios. Según la procedencia de capital, pueden ser privados. Voy rápido porque esto ya lo tienen que haber visto, ¿no? De alguna manera lo estamos repasando. Según la procedencia de capital, pueden ser empresas privadas, públicas o semipúblicas. Acá está mal la firmina, o semiprivadas. O sea, con capital privado, capital público o mixta. Capital público y capital privado. Según la legislación, puede ser unipersonal, monotributista, responsable inscripto, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o otros sistemas tipificados en la ley 19.550. Por ejemplo, sociedad de capital industria, sociedades colectivas, etcétera, etcétera. Conceptos introductorios. De alguna manera podemos decir que, acuérdense de la misión y la visión que ustedes vieron en la parte de administración. Digo, la misión implica tener una visión, tener claro objetivos, tener una estrategia y una planificación y de alguna manera determinar resultados en función de la planificación. Todo esto con 2 condiciones, por un lado valoración y por otra ordenación o disciplina, y por último tenemos lo que es toma de decisiones. ¿Qué es la sustentabilidad de una organización? De alguna manera la sustentabilidad es el equilibrio de cualquier actividad en el consumo de recursos. De alguna manera es lo que quiere decir acá es un equilibrio entre los recursos y la producción, que no haya despilfarro. Eso es sustentabilidad. Entonces, ¿en qué se basa la sustentabilidad? Por un lado, eficiencia energética, utilización de energías renovables, utilización, hoy por hoy está en boga el tema de utilizar energía solar y no energía sucia, energía de petróleo, usar materiales reciclables, minimización de la generación de residuos, tratar de generar los menos residuos posibles. Los residuos o los desperdicios son costo, con lo cual
a mayor, si tengo una máquina que funciona mal y genera desperdicios, seguramente voy a tener mayores costos. Tengo que tratar de tener la menor cantidad de desperdicios posibles. Innovación permanente, si no tengo innovación permanente, perdí. Fui. Superficie sostenible, transporte sostenible dentro y fuera de la organización, capacitación del personal como muy importante y racionalización del uso de recursos. Digo, ¿cuáles son las cosas que lo afectan? De alguna manera, digo, el medio ambiente afecta al negocio, la eficiencia energética afecta al negocio, el consumo de recursos afecta al negocio y las nuevas tecnologías afectan al negocio. Digo, de alguna manera, las nuevas tecnologías hacen que mi negocio sea obsoleto o deje de serlo y por lo tanto mis costos altos. El consumo de recursos implica la racionalización de recursos conjuntamente con la eficiencia energética. Y el medio ambiente implica el grado de tecnicismo que exista dentro de una organización. Y por otro lado están los requisitos legales y reglamentarios, que son aquellos que ponen el Estado, la municipalidad y todo esto en cuanto a negocios se refiere. De alguna manera decimos que la sostenibilidad empresarial son las acciones que toma una empresa para vivir en el tiempo. No se nos escapa que la innovación es, cuando yo me acuerdo acciones que tuvo una empresa para vivir en el tiempo, me estoy acordando de Coca-Cola. Innovación en cuanto a packaging se refiere y en cuanto a productos se refiere, creo que Coca-Cola se nota que es la principal empresa innovadora. Ciclo de vida de productos. Ciclo de vida de productos, aquella cuando nace el producto, llega a un auge en cuanto a rentabilidad se refiere y decae. Coca-Cola es una empresa que ha estado en auge y se compite con ella misma de alguna manera sustentable. Y tecnología, digo, incorporación de nuevas tecnologías en la producción y en la comercialización que nos permitan minimizar costos. Esto es importante. Innovación, ciclo de vida de producto y tecnología creo que son básicos para poder pensar en la sostenibilidad empresarial. ¿Cómo puedo hacer análisis de negocio? El análisis de negocio se puede hacer en función de dos ejes, costo y calidad. Digo, cuando el costo es alto y la calidad es alta, estoy hablando de productos premium. Cuando el costo es alto y la calidad es baja, estoy hablando de calidad impuesta. Cuando el costo es bajo y la calidad es baja, estoy hablando de mercado masivo. Y cuando el costo es bajo y la calidad es alta, estoy hablando de mercado exigente. No siempre cuando el costo es bajo y la calidad es alta, estoy hablando de la masividad implica calidad mala. ¿Por qué? Porque en este cuadrito de mercado masivo entran todos los productos alimenticios. Con lo cual, si tengo baja calidad en los medicamentos, en los productos lácteos o en los productos alimenticios, de alguna manera, baja calidad implica mal consumo o consumo muy bajo. Creo que en los productos alimenticios se caracterizan por tener calidad alta y costos bajos. ¿Sí? Análisis de negocio también se puede analizar en 3 dimensiones: costo, calidad y tecnología. Digo, costos. Fíjense que nosotros recurrimos pero mucho, la palabra costos. Digo, es importante en la toma de decisiones, es importantísimo, no importante, en la toma de decisiones, que ustedes tengan la idea de cuánto me sale producir un bien.
Con lo cual, esto implica que deban saber costos. Ahora bien, nos enfrentamos con un problema en el programa. Hay muchos que vienen de programas viejos, de programa viejo, y han tenido costos como materia previa a esta, y otros que no tienen idea de lo que es un costo porque no lo han tenido. Con lo cual, Cristian les va a enviar un pequeño apunte que les pido que lean porque de alguna manera la toma de decisiones en materia de producción se arraiga en la idea de costos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Alguien no entendió? Bien, Cristian le va a poner un apunte que les pido que lean, pues muy chiquitito, que le va a dar a ustedes ideas de costos, que es necesario que tengan a los fines de conocer la materia. No esto de análisis de negocios, pero cuando ya profundicemos en la parte industrial, es muy importante que conozcan el porqué de la materia. El porqué de esta materia es casualmente bajar costos. Y si ustedes no saben costos, definitivamente no saben el porqué de la materia. ¿Se entiende, no? ¿Alguien no entiende? Creo que todos entienden. Seguimos. Entonces digo, el análisis de negocios se basa en tres dimensiones: costo, calidad y tecnología. Costo necesario, fundamental, para saber, entre otras cosas, a qué precio tengo que vender. Y si el precio me lo fija el mercado, tengo que saber a qué cosa, cuál es el costo para saber si estoy teniendo o no rentabilidad. Calidad es indispensable, porque si yo no tengo calidad me fui de mercado. Y tecnología es importantísimo, porque hoy si fabrico un coche sin tecnología, también me fui de mercado, de hecho. Riesgo. El riesgo, todos los negocios tienen un riesgo. Todas las empresas tienen un riesgo. Y forma parte de la incertidumbre. Es decir, yo preveo lo mejor para mi empresa en función de los resultados, pero es un riesgo, porque nadie tiene la bola de cristal. El riesgo se asocia al paradigma del cambio, dice acá. Las empresas de alto riesgo, cuanto más riesgo tenga una empresa, más alta la rentabilidad. Si yo me fijo en el riesgo que tiene una empresa petrolera en la extracción de petróleo, se van a dar cuenta del porqué de la rentabilidad del petróleo. ¿Se entiende? En cambio, si una empresa láctea no tiene mucho riesgo, porque todo el mundo consume leche. De la calidad de la leche y del precio de la leche dependerá que la compre, o no. La estrategia. La estrategia es qué hacer para lograr el objetivo. ¿Cómo hacer? Se llama táctica. Repito, la estrategia es qué hacer para lograr los objetivos. ¿Cómo lo hago? Lo llamo táctica. ¿Cuáles son las estrategias de administración? Por un lado tengo administración científica, alta certidumbre, objetivo de motivación económica, racionalidad y bla, bla, bla. Administración por proceso, entrada y salida en la entrada y de salida en el medio o en la caja negra es donde le estoy agregando valor. Acuérdense de la teoría sistémica: input, output y caja negra en el medio. De alguna manera la caja negra es el agregar valor. Gestión por relaciones humanas, en cuanto a estrategia se refiere: conciencia de los individuos, tomas de decisiones, se basa en la capacidad de decisión de los distintos miembros del equipo, obviamente. De alguna manera, una vez analizada una determinada cuestión, hay que tomar una decisión. La mejor decisión va a ser ideal para la vida de una empresa. La teoría de los sistemas, como dijimos recién, la teoría sistémica, y generalmente una buena estrategia tiene en cuenta más de una u otra estrategia. Es decir, no hay una sola de estas estrategias.
No me voy a basar en una sola de esta estrategia para tener éxito en mi organización, sino que voy a tener que hacer la combinación de unas cuantas. Por último, tenemos el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico, según dice acá, es un planeamiento global de las actividades de la organización fundada en decisiones para lograr. El planeamiento estratégico son las decisiones de los pequeños pasos. Es un proceso que lleva pequeños cambios en el tiempo que, mirado después de un periodo prolongado de tiempo, nos damos cuenta que hemos hecho un gran cambio. Pero fundamentalmente, planear estratégicamente se basa en el método de administración de los pequeños pasos. Ese es un proceso que se lleva a cabo con una cierta filosofía empresarial. De alguna manera, aquellos que somos especialistas en administración y hemos leído libros de los referentes de administración, nos damos cuenta que más que filosofía llevamos un procedimiento de administración que nos implica conocer cómo es el planeamiento estratégico. Hay un libro de planeamiento estratégico que me acuerdo que se llamaba Hermida Serra Castica, que no sé si todavía sigue vigente. Es muy importante el planeamiento estratégico. Y sobre todo para medir y diagnosticar cosas en función de esquemas matriciales. Hay 3 enfoques de planeamiento estratégico: el empresarial, adaptativo y el de planeamiento. Empresarial se basa que de una manera es muy personalista, porque habla del líder fuerte que toma decisiones. El adaptativo, que es el que le digo yo, que es el método de los pequeños pasos. Y enfoque de planeamiento aprovecha los fundamentos de planificación. Es muy importante porque de alguna manera, yo pregunto a los no sé cuántos alumnos estamos teniendo, a 76, a los 74 alumnos presentes. ¿Cuál es la base del planeamiento de una organización? El esquema más simple de planeamiento. Pueden hablar, ¿eh? Vuelvo a preguntar. Una organización, le hace cualquier empresa, ¿cuál es el esquema más simple que tiene una organización? Y es el que saben todos los contadores. Ya lo tenemos a Ariel acá, a Cristian Ariel. ¿El estado de resultados? No. No. ¿El presupuesto, profe? ¿Cómo? La estructura. Se cortó. O alguien que me parece que la embocó. La estructura de la empresa. No. Alguien dijo el presupuesto, creo que eso. El presupuesto económico financiero es la base del planeamiento de una organización y el más simple. Y fíjense que ustedes, como licenciados en administración, tienen que ser expertos en planeamiento. De alguna manera hay 2 tipos de planeamiento. El planeamiento en perspectiva, que es el que analiza, a ver, cómo me fue yendo los años que pasaron para planificar el año que sigue. Y el planeamiento en prospectiva o de escenarios es cómo quiero estar dentro de 10 años y voy retrocediendo y me planto en el presente. El planeamiento en perspectiva, decir, profe, pero el planeamiento en perspectiva es una adivinanza, no, porque para poder planificar hay que saber mucho de macroeconomía, mucho de microeconomía, mucho de globalización de negocios, y de alguna manera, el Shell analiza, tiene el método de planeamiento en función de prospectiva, de escenarios. Y la mayoría de las empresas argentinas, aquellas que tienen planeamiento, porque no todas lo tienen, no todas conocen la palabra,
tiene un presupuesto económico financiero. Pero de alguna manera planeamiento implica riesgo. Yo cuando estoy haciendo planeamiento en cualquiera de los escenarios, tengo el riesgo de equivocarme y siempre me voy a equivocar. Porque si tuviera el don de la razón, no me equivocaría nunca y sería genial. Siempre, cada vez que estoy planificando, existe el riesgo de, por eso, el riesgo de equivocarme. Por eso generalmente se hace, en todas las planificaciones se hace el control de la realidad versus la planificación. Modelos de planeamiento estratégico, modelos de elección obligada, evaluación de ambiente y posición de la organización, supuestos económicos, enunciado de la misión, normativa del gobierno, objetivos financieros y no financieros, principales fuerzas tecnológicas, enunciado de fortalezas y debilidades de cada área, amenazas del mercado. Fíjense que estamos viniendo a la... Guarda con el análisis FODA, porque el análisis FODA, a mi juicio, es una gran herramienta, pero es un gran chamullo también. O sea, si yo quiero guitarrear en un trabajo práctico, voy a elegir un análisis FODA. El análisis FODA realmente bien hecho está cuantificado con números. De esa manera yo puedo demostrar que cada una de las cuestiones que yo estoy analizando es correcta. Ahora, si yo digo no, bla, 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 el bla, bla, bla no me lleva a nada. Siempre tengo que bajar números a los efectos de poder determinar qué cosa es amenazas, qué cosas son fortalezas. Por supuesto que también tengo que ver las estrategias de la competencia. En el caso de que exista competencia, porque en la República Argentina somos especialistas de tener empresas monopólicas o oligopólicas, con lo cual seguramente para la Serenísima no le preocupa mucho lo que haga la competencia. Y para YPF, antes, en la época de Macri, le preocupaba, porque en definitiva los intereses del gobierno estaban puestos en una de las empresas petroleras, que no era YPF, pero ahora no le deja de preocupar. Importante las opciones estratégicas que yo tenga y los planes de contingencia que yo tenga a los efectos de poder medir. Yo digo, todos los días en una organización, todos los santos y venerables días, siempre tengo opciones estratégicas y siempre tengo planes alternativos en cuanto a la estrategia se refiere. De alguna manera la estrategia siempre es flexible y siempre se adapta en función del día a día. Imaginémonos una empresa que exporta. Y se van a dar cuenta que los planes de contingencia deben ser diarios en función de las normas que dicta el gobierno en cuanto a aranceles se refiere. Modelos de planeamiento estratégico. Modelo de planeamiento estratégico para las operaciones. Digo, tengo una estrategia corporativa, que se nutre de recursos corporativos y un ambiente industrial, y que esta estrategia corporativa se va a dar eficiencia, dependencia, confiabilidad. La estrategia corporativa, en definitiva, busca la eficiencia en una organización. ¿Y la eficiencia para qué? La eficiencia para procesos, capacidades, instalación, integración vertical e infraestructura. Yo digo, la eficiencia tiene que ser válida para todas estas cuestiones. En cuanto a integración vertical, no estoy tan de acuerdo, pero vale la aclaración. Pero evidentemente tengo que tener eficiencia y confiabilidad en el uso de los procesos, si no estoy muerto. En cuanto a la capacidad de producción, en cuanto a las instalaciones que tengo en producción y en cuanto a la infraestructura que tengo para producir. Si yo no tengo eficiencia y confiabilidad y calidad en esto, soy una empresa muerta, no sé para qué existo. Es importantísimo. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No.
Bien, sigo. Yo tengo una duda. Vamos. Usted recién hablaba de que el planeamiento debe irse ajustando al contexto, ¿no? Porque obviamente va cambiando. ¿Hay un tiempo prudencial o hechos específicos para replanificar, digamos? Es como tu vida personal, tu día a día. Tu día a día a veces transcurre sin sobresaltos porque todo va marca de acuerdo a lo previsto o de acuerdo a lo que vos tenés previsto. Y hay días que todos los días cambia. Bueno, es decir, lo mismo pasa en una empresa. A veces el gobierno fija aranceles en determinada cuestión, otra vez levanta aranceles, ahora está levantando aranceles para la exportación automotriz. Fíjate vos que de un día a otro te cambiaron la regla de juego. De alguna manera u otra, en el gobierno anterior tenías el petróleo dolarizado. Ahora el dólar no está, el petróleo no está dolarizado, pero aumenta igual. De alguna manera, digo, vos tenés que vivir en el día a día las instancias que te brinda el país. Yo siempre digo que el que sabe vivir en la Argentina puede vivir en cualquier lugar del mundo. Porque te tenés que adaptar hasta lo que jamás que hubieras pensado que tendría que haber adaptado. Fíjense que una de las empresas que trabajé yo es una empresa alemana, Volkswagen. Es imposible hacerle entender a la gente de Alemania cómo podemos, que en la Argentina no se puede planificar a 10 años porque las variables se te mueven mes a mes, semana a semana y día tras día. Entonces, cuando Volkswagen se hizo cargo de la planta de Chrysler acá en Argentina, fue terrible hacerle pensar a ellos, a la Argentina. Nosotros estamos vamos saltando y tapando baches día a día, pero porque la realidad económica argentina es así, porque los argentinos somos así. ¿Alguna otra pregunta? Perdón que me he albocado, ¿no? Pero hablando de planeamiento cambiante, uno de los más cambiantes, nada más y nada menos que el tax planning o el planeamiento tributario, ¿no? Imagínense que todos los días tenemos un nuevo impuesto, una nueva obligación, o cambia algo que ya estaba estipulado, y para las empresas es nuevamente volver a planificar, en este caso, en el ejemplo, en materia impositiva. Pero en este país suele variar las cosas muy rápidamente. Tal cual. Bueno, seguimos. Digo, los negocios pueden ser analizados por sustentabilidad, rentabilidad, competitividad, objetivos estratégicos, inversión o por todas estas juntas. Cuando yo estoy analizando un negocio, lo estoy analizando por sustentabilidad, por rentabilidad y por competitividad. Yo no puedo pensar un negocio que sea rentable y que no sea sustentable. No puedo pensar un negocio que sea competitivo, que no sea rentable y que no sea sustentable. No puedo pensar un negocio que no tenga objetivos estratégicos. De alguna manera yo, así tenga el kiosquito de la esquina de la universidad, digo, yo kiosquito tengo que pensar en que lo que está vendiendo el otro kiosquito, que está a media cuadra, a cuánto lo vende, y de alguna manera armar mi estrategia en cuanto a la comercialización y la rentabilidad del kiosquito. Y la inversión necesaria, es decir, la persona que va a poner un kiosquito en la esquina de la universidad, supongo que debe tener una inversión determinada, que el que va a poner un kiosquito a la vuelta de mi casa, que es distinto. Seguramente los alquileres son más bajos a la vuelta de casa, y un montón de cuestiones más. Con lo cual digo, sustentabilidad, rentabilidad, competitividad y objetivos estratégicos e inversión necesaria son cosas que conjuntamente marchan de la mano, no son cosas separadas. Y un método para analizar un negocio son, de alguna manera, un método, el método que dice acá. Digo, yo tengo ventas actuales, analizo ventas futuras. Costos actuales, analizo costos futuros. Esto sería el método de prospectiva. Es decir, cuánto vendo actualmente para analizar cuánto voy a vender el año que viene.
cuánto me salen los costos actualmente para analizar los costos futuros. Y por otro lado, el nivel de inversión que necesito a los fines de poder bajar los costos con alguna nueva maquinaria o una nueva tecnología. Identificación de áreas críticas, son las áreas centrales del negocio. Ejemplo, un negocio de moda, el área crítica es el área de diseño. Y el negocio de film de polietileno, el área crítica es la productiva. Es decir, de alguna manera el área crítica es el área que centraliza las decisiones del negocio. Por ejemplo, vuelvo a repetir, en la moda será el diseño, en la fábrica de polietileno el área productiva. Identificación de procesos críticos, fundamentalmente son aquellos que hacen un cuello de botella dentro de un determinado proceso. Dice, ¿cómo se hace para identificar? Determinar los procesos de la organización, determinar la interrelación entre ellos, definir el proceso crítico por el valor que generan, es decir, cuanto más valor generen, cuanto más caros sean, más críticos son, y definir procesos propios en función de los recursos disponibles. Y análisis de factores de la productividad de la empresa. Tengo factores internos y factores externos. Como factores internos tengo factores duros y blandos, y factores externos tengo factores ajustes estructurales, recursos naturales y de administración pública. Lo doy para que lean esto, porque tiene mucho que ver con el sentido común. Factores facturo, producto, planta y equipo, tiene que ver toda la parte hard de la organización, la parte de fierros. Los factores blandos, personas, organizaciones, sistemas, métodos de trabajo y estilos de dirección, tiene que ver con los soft. Y los ajustes estructurales, recursos naturales y bla, 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 eso lo leen ustedes, ningún tipo de inconveniente. Y por último, para llegar al fin, esto tiene que ver con el análisis FODA, las análisis internos y externos, fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas. Ya le dije que esto da para el chamullo. Ustedes quieren quedar bien en un trabajo, empiezan a chamullar en forma de... Mientras que sea creíble, nadie le va a decir nada. Pero realmente el análisis FODA tiene que ser numérico, ¿sí? Para que sea creíble. Ustedes me tienen que demostrar las fortalezas y debilidades con números. Y las oportunidades y amenazas con números. Si no, es puro chamullo. Y de alguna manera, creo que hasta acá Profe, seguimos. ¿cómo sería con números? Y vos tenés, ¿cuáles son las fortalezas de la empresa? Bueno, si vos sabés que tu producto X es el que más vende en el mercado, vos tenés que demostrar con la venta de tu producto y la comparación respecto de la competencia que tu producto es fortaleza en el mercado. Si vos tenés una debilidad interna, es decir, si tu maquinaria te produce altos costos, vos vas a comparar las maquinarias que tiene tu competencia en relación a la maquinaria que vos tenés. Y vas a cuantificar esto en función de la producción y en función de los costos. Oportunidad externa, vas a saber cómo vende tu competencia. Por ejemplo, si soy Bagley, si puedo exportar galletitas. Y yo, si tengo fabricación de galletitas, ¿por qué no las exporto? Quizás el costo sea un elemento. O tener bajo costo sería un elemento que yo no estoy aprovechando. Entonces voy a tener que demostrar el costo mío en relación a los demás. Y las amenazas, digo, externas va a ser, si yo estoy fabricando coches y de golpe aparece una empresa china que fabrica coches eléctricos a menos de la mitad del precio de un coche actualmente, realmente estoy en un serio problema. Todo se tiene que cuantificar. Clarísimo, profe, gracias. Todo hay que demostrarlo, chicos. Bueno, yo no me queda menos de un minuto para terminar la teoría. Preguntas las que quieran.
Qué silencio.